Bienvenidos al Planet People Mining en español, amplificando las voces en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Soy Alison Capo. Tengo más de 20 años en este espacio, en 5 empresas mineras. Y si también eres una superstar en el campo, una colega de la minería que siempre has querido saber qué hace esta gente. Si te interesa ese trabajo tan motivador y impactante, acompáñanos celebrando sus contribuciones, explicando sus roles y explorando los temas de sustentabilidad y de comunidades que enfrentan. Ya sea que trabajes en la minería u otro sector, esas conversaciones te ofrecerán mucho para aprender. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. El codiseño de reasentamiento con Sebastián Urresta. ¿Qué es lo que sí podemos trabajar juntos? Sebastián Urresta es un experto global en reasentamiento, una realidad para el desarrollo de muchos grandes proyectos mineros. Después de trabajar para las Naciones Unidas en Timor-Leste y pasar un tiempo en China aprendiendo mandarín, trabajó en los países de América Latina con desarrollo minero, además de un periodo en Liberia, África. Su objetivo era fomentar la confianza entre las mineras y las comunidades afectadas, además de entre los equipos corporativos y de campo de las empresas mineras. La pregunta clave que aprendió a hacer siempre es, ¿qué es lo que sí podemos trabajar juntos? Egresado de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, con una maestría de la Universidad del Valle de México, Sebastián hoy es emprendedor y lidera una consultora en gestión social, Socionot, con un equipo de más de 70 personas. Bueno, hola Sebastián, qué gusto tenerte acá en el podcast. Gracias, Alison. Me da mucho gusto también estar aquí contigo. Bueno, entonces cuéntanos un poco más sobre ti. Más allá de lo que dice en tu biografía, ¿cuáles han sido los momentos más importantes en tu vida y carrera hasta ahora? Mira, yo me describiría como una persona que es muy apasionada por conocer nuevas culturas, por conocer gente diferente, gente que piensa, que vive de maneras distintas. Me gusta mucho explorar, me gusta entender las realidades diferentes que hay en la región y alrededor del mundo. Así que creo que he sido bastante afortunado por mi trabajo, por lo que me ha traído el camino profesional. He tenido la oportunidad de hacer justamente esto, de conocer las realidades de diversas comunidades, tanto en América Latina como en África, en Asia. Y bueno, un poco más de mi perfil profesional es que soy comunicador de profesión y creo que esto ha ayudado mucho a esta posibilidad de interactuar con gente de diversos lugares. Así que eso es un poco de mí. Qué lindo. ¿Y qué estás haciendo ahora? En el momento estoy dirigiendo varios proyectos de social performance que tienen un amplio rango. Diría que quizás el principal, lo que más me enfoco y me gusta, es el tema de reasentamiento de población, porque es un súper impacto que generan los proyectos a las comunidades, a los hogares, y tiene que ver con todo lo de la vida de una persona, desde entender cómo ellos están viviendo, qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta, qué es lo que temen, cuáles son los desafíos que enfrentan, cómo viven, tanto en el aspecto físico, natural, y bueno, poder planear con ellos juntamente programas y planes que les permitan a ellos desarrollarse en una nueva ubicación. Así que yo diría que ese es uno de los pilares principales que estoy haciendo ahora. Pero además, siempre estoy involucrado en procesos participativos, en desarrollo comunitario, haciendo codiseño de soluciones con las diversas comunidades. Antes lo hacía un poco más intensivo en los sitios con las personas.
Ahora por el rol que tengo, estoy direccionando equipos a hacer esto, pero nunca me desconecto, siempre estoy yendo a campo, visitando, viendo, que creo que es la parte más bonita del trabajo. Se nota aún por este podcast, escucho una pasión en tu voz cuando tú estás hablando de realmente tener ese contacto más en el terreno. Así que, ¿tú te acuerdas este momento en el que te diste cuenta que esto realmente era lo tuyo y lo que tú querías hacer en tu vida profesional? Sabes que estaba reflexionando un poco al respecto y creo que hay un par de momentos que puedo recordar muy bien, que creo que me trajeron a donde estoy. Uno de ellos, quería contarte, Alison, que a través de mi padre siempre se dedicó a temas de trabajo con gente, con comunidades, con personas, generalmente en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, yo recuerdo mucho, yo soy de Ecuador y mi padre de joven trabajaba en Ecuador. Luego ya salió a explorar otras cosas también. Yo recuerdo mucho que él nos llevaba a la familia a estas reuniones comunitarias que tenía con las personas y me interesaba mucho ver cómo se desenvolvía y también cómo la gente reaccionaba. Entonces creo que ese es un momento determinante que me trajo a este rumbo. Sabes que yo siempre con esta gana de explorar después de la universidad decidí buscar oportunidades en Asia. Me llamaba mucho Asia y decidí ir a estudiar chino mandarín en China y fue una época muy interesante. Viví un par de años por allá, me fascinaba la cultura, la gente y posterior a eso encontré una oportunidad de trabajo como voluntario con las Naciones Unidas en una pequeña isla que se llama Timor Oriental. Y fui en este lugar, fue igual increíble, muy enriquecedor. Tuve la oportunidad de interactuar con personas de comunidades muy remotas y yo recuerdo pensar que al venir con un grupo de Naciones Unidas que está tratando de apoyar, de ayudar a desarrollar programas, a aportar, la gente estaba muy enojada. La gente tenía un poco de, pues, exigencias, decían que se habían sentido abandonados, discriminados. Vi muchos más problemas de los que yo anticipaba y en ese momento alguien me increpó. Yo estaba hablando sobre un programa que queríamos hacer y esta persona estaba en mucho desacuerdo, ¿no? Dijo que no le parecía, que no creía, no confiaba y yo me sentía muy nervioso, estaba mucho más joven y mi reacción creo que fue muy calmada. Entonces respondí lo que genuinamente pensé en ese momento, como pues queremos hacer algo juntos y si no funciona esto, conversemos para ver que sí funciona. La idea es hacer algo que sea útil. Y las personas como que se calmaron, fue un buen momento. Y después de eso recuerdo que mi jefa me dijo que tenía mucho talento para conversar con las personas porque ella hubiera reaccionado diferente a esa situación. Entonces, en ese momento me di cuenta como que quizás soy bueno escuchando y puedo aprovechar eso, ¿no? En mi carrera. Acabas de decir tantas cosas interesantes. Primero quiero reconocer esa gran experiencia de salir tanto de tu experiencia familiar, tu experiencia de país para ir literalmente al otro lado del mundo. Esto siempre digo a los jóvenes que me dicen, yo quiero ingresar en este tema, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora en esta etapa de vida? Y siempre digo, hay que viajar. Hay que perderte en una comunidad donde entiendes nada. Ujú, Esto, lo que vas a aprender en ese desafío, son habilidades que yo no te puedo enseñar. Segundo, una cosa que acabas de decir, a ver si podemos fijarnos en esto un momento, es que notaste una actitud difícil, ¿no? Del stakeholder, pero cambiaste la pregunta para buscar qué es lo que sí podemos trabajar juntos. ujú. De no seguir insistiendo, defendiendo tu posición, diciendo lo que tú querías hacer, pero cambiaste la conversación. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos trabajar juntos? Y eso yo creo que es muy poderoso. Explícame un poco más sobre este tema. No sé si este punto de cambiar la conversación para seguir en adelante te ha tocado en otro momento. Sí, claro. Sabes, más que llegar a decir algo, un buen conversador tiene que aprender a escuchar y tomar lo que la otra persona, y sí, con mucha claridad, decir las cosas que no funcionan, que no aplican, que no pueden salir adelante, pero también reconocer que hay cosas que sí las empresas deben cambiar, deben tomar en cuenta, deben considerar, y así he tratado un poco de tener este rol que yo mantengo, poco más de mediar
y no estar netamente imponiendo una visión que para el otro puede no ser funcional. Claro, lo dices como que si fuera tan obvio, pero no es obvio. Eso es un tema que estoy resaltando mucho en este podcast, esa capacidad de escuchar y esta habilidad que hay que trabajar, porque no es tan obvio. Uno llega con querer decir la cosa que tú quieres decir y que como acabas de decir, hay que cambiar la conversación para decir qué es lo que sí podemos trabajar juntos. Y esto cambia la lógica de la conversación. Así que creo excelente esa reflexión. Cambiando un poco de tema para entender mejor tu trabajo, entonces, bueno, tú tienes tu consultora que está bien reconocida. Entonces, ¿cuándo te llaman a ti? ¿En qué etapa de su desarrollo quieren trabajar contigo? Explícame un poco más. Claro que sí. Pues mira, yo hago consultoría ya desde hace muchos años, estos últimos dedicado a mi propia firma. Entonces, las primeras puertas abiertas fueron de gente conocida, porque me he dado cuenta que a la gente también le gusta trabajar con quien le gusta trabajar. A veces hay una necesidad, hay temas específicos de conocimiento que se requieren, pero un factor muy importante que buscan los clientes es alguien también que sea empático, que entienda y que con quien se pueda trabajar. Creo que afortunadamente con los clientes que hemos tenido hemos podido establecer eso. Y en las industrias en las que trabajamos son la minería, es una de las principales, de hecho. Trabajamos también con energía renovable, hidroeléctricas, parques eólicos, pero yo diría que la minería es una de las principales. ¿En qué momento ellos te llaman? Ok. Cuando tienen problemas, cuando están en un proyecto, o sea, Sí. ¿cuándo entras en la relación con el cliente? Idealmente, los clientes deberían llamar al principio. Pocas veces ocurre. Lo que más frecuente ocurre es que ya se encuentran en un problema avanzado. Esto creo que es un poco como los médicos. Un médico amigo me contaba que la gente va al doctor cuando se siente mal o muy mal. A veces pasa esto también en estos temas sociales, cuando la relación es crítica, cuando algo está aconteciendo que ya no pueden manejar, buscan ayuda. Creo que está cambiando un poco. Es súper complicado llegar a un proyecto que ya tiene tantos pasivos, pero de todas maneras, pues al llegar como un tercero, un invitado, digamos, que si logramos posicionarnos como un mediador, puede ayudar a resolver, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es empezar al principio, lo más pronto posible. Entonces ahí se puede tener la oportunidad de establecer relaciones de confianza, de establecer estas maneras de trabajar juntos y creo que brinda un camino más corto y menos doloroso. El otro, pues evidentemente todo es solucionable, hay que buscar formas, pero puede ser un poco más distinto. Así que te diría que la mayor parte de las veces nos llaman cuando los temas son críticos, pero sí hay ocasiones en donde clientes quieren desde el inicio empezar con pie derecho y buscan ayuda de personas especializadas para no tener problemas. Quizás es por la experiencia también. Ha habido tantas experiencias complicadas en el mundo de la minería y otras industrias que ya hay un aprendizaje también y ya las personas saben que los tomadores de decisiones saben que tienen que tomar esto de una manera más organizada lo más pronto posible. Claro, claro, claro. Pero cuéntame una cosa, porque sí, desafortunadamente, la situación más común es que te llaman, me encanta como acabas de decir, como un médico. Cuando estás enfermo, ahí te llaman. Y cuando tú y tu consultor llega, en ese caso, yo supongo, para resolver la situación crítica y a lo mejor imaginar conjuntamente un camino en adelante, todo el mundo en la empresa entiende bien cuál es tu rol. ¿O qué es lo que la gente suele no entender bien sobre tu trabajo? Creo que ese es un tema muy, muy interesante para explorar porque me pasa y seguramente muchas de las personas que escuchen que estén dedicadas al tema de la consultoría podrán haber tenido experiencias similares. Ocurre que a veces los equipos del cliente tienen un poco de recelo con los consultores porque a pesar de que necesitan ayuda, muchas veces no lo reconocen así y tienen un poco de miedo a veces que el consultor llega nada más a identificar los problemas y a decirles qué hicieron mal. Esto salió mal porque no hiciste esto,
esto pudo haber sido mejor si es que llamabas ayuda antes, no debías haber aplicado esta negociación, en fin. Entonces, muchos sienten ese miedo, ese recelo al principio y eso me he dado cuenta que si no se maneja bien genera un ambiente más complicado todavía, porque a veces están un poco reacios a entregar información, no saben si contar o no lo que pasó en determinada situación. Entonces, creo que a veces se malentiende de parte de las personas operativas, de parte del cliente, que el consultor, el papel del consultor es apoyar. Y ya que nos subimos al barco, estamos todos subidos en el mismo barco y hay que remar juntos. Entonces, eso a veces cuesta un poquito de trabajo porque a veces piensan que, claro, también ha habido consultores que llegan y se dedican a juzgar y a decir cuál es el problema, pero no aportan mucho en la solución. Entonces creo que el entendimiento de lo que yo hago, lo que tal vez a veces no se entiende bien, es que yo no soy un auditor, no llego a auditar y a ver qué pasó mal en el espejo retrovisor, viendo hacia atrás, porque eso es más fácil, ¿no? Decir qué es lo que salió mal hacia atrás. Pero más bien lo que trato de que la gente entienda de parte de nuestros clientes es que nosotros queremos ver hacia adelante y apoyar a construir con lo que tenemos. No es perfecto el mundo, las situaciones, las circunstancias en ningún lado son perfectas. Entonces, con lo que hay, trabajamos y tratamos de sacar el mejor proceso hacia adelante. Igual hay que reconocer que los procesos que manejamos y en los que nos hemos involucrado, todos no son perfectos, no existe la perfección. Entonces, el enfoque que trato de promover es pragmático y hay que tomar las decisiones que hay que tomar en el momento, tratando de mejorar la situación dentro de lo posible, ¿no? Interesante la reflexión y buenos consejos para mí que estoy recién en mi camino como consultora, así que lo voy a tomar en cuenta. Pero cuéntame una cosa, esta actitud, yo sé que estás generalizando, pero esa actitud que a veces cuesta primero fomentar la relación con el cliente, ¿es el equipo de gestión social que a veces no quiere invitarte, digamos, a ver todo el problema? ¿O son los demás áreas que a lo mejor no entienden así completamente el trabajo de la gestión social? Yo creo que hay una gran oportunidad de mejora en la industria minera y las demás también, de comunicar y establecer procesos internamente. Me parece a mí que muchas veces las áreas corporativas de las empresas, las cabezas, están pensando en el futuro, quieren tener mejores prácticas, quieren mejorar la reputación, las relaciones con las comunidades, piensan en sostenibilidad, en nuevas técnicas, se empapan de mucha teoría, que es muy interesante y muy importante, y luego construyen sus políticas y les piden después a las personas operativas del equipo de gestión social y demás equipos que implementen esas políticas. Yo veo que muchas veces no se logra entender en la parte operativa, ya en terreno, completamente qué es lo que se quiere hacer. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces desde las oficinas corporativas nos contratan y dicen, vamos a hacer algo basado en mejores prácticas, necesitamos apoyo, pero el operativo nada más espera al visitante consultor, pero no entiende muy bien por qué, para qué, y a veces cae en este recelo que te decía de piensan que están siendo juzgados o que tal vez su trabajo no fue bien realizado. Entonces, yo creo que falta mayor integración dentro de la industria de los temas sociales, de entender, tener una misma línea todos con las demás áreas sobre la importancia del desempeño social y cómo estamos alineados y trabajando todos hacia un mismo lugar. Es un poquito, yo pongo el ejemplo como la seguridad. La seguridad es un valor fundamental en las empresas mineras y no importa el área en la que estés, todo el mundo le dedica tiempo, esfuerzo para entender y evitar temas de riesgo. La seguridad es, yo diría, el valor principal que tienen ahora los proyectos mineros. Sin embargo, no ocurre lo mismo con lo social. Lo social es la última rueda del coche muchas veces. Entonces, ya nadie quiere hablar de estos temas que son difíciles de manejar, que no tienen un método sistemático como la ingeniería para resolver cosas. Entonces, se relega un poco eso. Y dentro de los equipos sociales, creo que todavía falta mucho entendimiento también. Eventualmente, yo creo que lo que la industria minera debe hacer es dar ese paso para integrar dentro del chip de todos, así como la seguridad, la importancia y relevancia del desempeño social en todas las áreas, para que todos sepan que tenemos que trabajar con un mismo frente y como digo, nuevamente las oficinas corporativas están ya pensando en esto,
lo he visto, pero no ha llegado todavía el mensaje más abajo. Acabas de decir tres cosas importantísimas en que concuerdo completamente y que quiero abordar un poquito más. Uno en que concuerdo completamente y honestamente siempre hago lo mismo, es hago la comparación con el área de seguridad. Y yo digo, bueno, en inglés decimos mucho el safety journey, el camino hacia la seguridad, porque realmente es un camino. No es que un día lo tienes y check, ya se acabó todo el trabajo. Es un trabajo de día a día para llegar a un estado continuo. Y el desempeño social es lo mismo. Siempre me encanta usar ese marco para enseñar que para mí no es un concepto de licencia social que suena para mí como una cosa que puedes obtener y una vez que lo tienes, ya se acabó el asunto, ya lo tienes, ¿no? Es una realidad continua que hay que siempre trabajar. Así que me encanta esa comparación. El otro es que siempre digo tal cual el chip. Hay que insertar el chip porque una vez que tú veas que algo sea inseguro, nunca lo vas a repetir, ¿no? Porque has visto por primera vez que, esa práctica de no llevar el cinturón es inseguro. Y una vez que ves que realmente es inseguro, ahí vas integrando en tu vida personal de siempre llevar el cinturón. Es lo mismo con el tema, yo veo, con el tema social. Una vez que tú ves que esa actividad de la empresa impacta de manera negativa a los vecinos, no puedes verlo de otra manera. Ves que el polvo, el ruido, la camioneta, lo que sea el impacto, está así impactando a las personas. No, así que para buscar cómo insertar el chip, bueno, nada más para decir que concuerdo completamente, pero el tercer tema, que es lo que sí quiero abrir un poco, un tema fino que estás realmente captando y como externo de una empresa y la dinámica adentro de una empresa es la relación a veces entre la sede cooperativa y las operaciones. Y lo que dices es cierto. He visto esas situaciones donde la sede cooperativa contrata al consultor para mandar, si quieres, a la operación. Y la operación no ha sido parte de esa decisión, no quiere realmente el consultor y el consultor más bien está contratado para hacer parte ahora de un conflicto que ya existe y una relación que ya existe entre la sede cooperativa y la operación. Y yo he visto este modelo funcionar de diferentes maneras o no funcionar de diferentes maneras en varias empresas. Es que quiero profundizar un poquito más en eso para ayudarnos a entender cuándo funciona. O sea, ¿cuándo has visto que sí funciona bien dentro del ámbito de gestión social, ¿no? Pero ¿cuándo funciona bien esa relación interna y cuándo has visto que no funciona y son prácticas que si estamos en la sede cooperativa debemos evitar o si estamos en la operación debemos trabajar de otra manera? Sí, de acuerdo. Pues mira, yo creo que así como cuando trabajamos con las comunidades, queremos tener esta escucha activa, saber qué es lo que necesitan, cómo podemos mejorar alguna situación determinada, debe haber esta comunicación interna mucho más fluida. No siempre ocurre. Me ha tocado tener experiencias en donde hablo con las personas de la oficina corporativa y tenemos un entendimiento, sabemos qué es lo que queremos hacer, un objetivo. Llego al sitio del proyecto y la gente, el equipo, gerentes, me dicen, sí, sabemos que conversaron de esto allá, pero aquí la realidad es otra y no vamos a hacer lo que están pensando allá, vamos a hacer lo que estamos pensando aquí. Una situación súper incómoda para mí porque creo que tengo un entendimiento, pero finalmente no es así. Y también es un poco extraño para mí decir, bueno, voy a regresar al corporativo para decirles, realmente en el sitio del proyecto no están entendiendo lo mismo que ustedes. Entonces, yo creo que para mejorar esto, estas técnicas de codiseño y participación son aplicables para todo. Creo que estas planificaciones conjuntas, genuinas, no solamente enfocadas en estadística y números y resultados enfocados en el performance de la mina o del proyecto, sino también de estos temas más maleables, de los temas sociales, que se puedan conversar, que se pueda identificar juntos con la gente de la operación. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos para lograr algo que queremos hacer y cómo podemos resolverlo? ¿Nos sirve o no el apoyo de un externo? Muchas veces estoy seguro la gente de sitios operativos va a decir sí a la ayuda. Ellos reciben
con los brazos abiertos la ayuda de alguien que ha tenido experiencias en temas específicos, pero siempre y cuando ellos sean partícipes de la decisión. Lo que no les gusta es, como las comunidades, que alguien les diga, mira, aquí tienes este consultor, trabajen juntos, dale toda la información y él te va a ayudar. Esas imposiciones creo que son las que terminan poniéndonos a los consultores en posiciones extrañas. Muy bien dicho, muy bien dicho. Ando en temático de tu trabajo, así que háblanos un poco más sobre esa experiencia que tú tienes en ese tema de resentimiento y cómo haces para enfrentar este potencial conflicto. Sí, de acuerdo. Creo que algo que pasa muchas veces, lo que de hecho siempre me pasa cuando llego a un proyecto y abrir la conversación sobre reasentamiento con las personas, pues la reacción inicial siempre es negativa porque es un cambio importante, quizás el más importante en la vida de estas personas y todos le tenemos miedo al cambio porque es incertidumbre, no sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo, entonces la primera reacción siempre es no. Y claro, ya con el tiempo y un poco de experiencia trabajando con mucha gente, algo que he visto, Alison, es que podemos tener culturas distintas, maneras de vivir diferentes en Asia, en África, en América Latina, pero todos queremos lo mismo, somos seres humanos y queremos que nos respeten, queremos tener oportunidad, queremos mejorar las condiciones de vida, ni siquiera para nosotros muchas veces, sino para nuestros hijos y los más jóvenes. Entonces, hay unos principios fundamentales que hay que tomar en cuenta y eso es lo que ponemos sobre la mesa, pensar en nuevas generaciones, en oportunidades, en respetar la decisión también de las personas y en tomar en cuenta lo que la gente dice. Entonces, esa es la manera en cómo lo abordamos. Yo creo que en esta experiencia de Timor que te comentaba hace un momento, algo que yo me di cuenta que fallaba es que llegaba a Naciones Unidas con grandes donaciones y con grandes proyectos, con especialistas que traía de diferentes partes del mundo a comunidades pequeñitas en una media isla en el sudeste asiático. Y claro, para una comunidad de quizás 10, 15 hogares, llegaban unas 5 o 6 camionetas llenas de estas personas de Naciones Unidas, diciéndoles que el desarrollo se veía de esta forma y que les iban a aportar algo que creían que era lo mejor para ellos. Es ahí cuando fracasa, porque la gente dice, no, es que yo no necesito. Ellos de hecho lo toman igual, cualquier apoyo y beneficio que puedan obtenerlo, evidentemente se recibe, pero no de la mejor forma porque piensan y lo dicen, solo que no siempre escuchamos bien, que hay otras prioridades, que hay otras cosas que podrían ayudar más o que son más necesarias en determinado momento. Entonces, yo creo que esta posibilidad de codiseñar soluciones con la gente es la clave en todo, en procesos de reasentamiento, de inversión comunitaria, en cualquier tipo de proyectos. Hay que consultar a la gente y hay que consultarlo de una manera real, genuina, porque también me ha tocado participar en procesos de consulta, consulta indígena, en donde básicamente se establecen espacios en donde la gente se convierte en un número, llegan, firman y los proyectos dicen, ya consulté a 100 personas de esta comunidad, básicamente les entregaron algo de información y listo. Entonces, realmente hay que invertir esfuerzos en ponerse en los zapatos del otro, en entender lo que el otro dice y en tomarlo en cuenta también. Tampoco sacamos nada escuchando y siendo empáticos y luego haciendo y imponiendo lo que queríamos en un inicio. Entonces, creo que esa es la mejor manera de abordar la participación, es la columna vertebral de cualquier proyecto social. El codiseño, me encanta esa palabra, porque sí es cierto y demasiadas veces también he visto este otro caso donde una empresa tiene esa reunión formal, todos firmaran y check, ya, licencia social obtenida. Pero claro, no es siempre así o casi nunca es así. Entonces, tú has tenido una experiencia muy única, o sea, tengo que reconocer, lo poco que sí conozco sobre el tema de reasentamiento empezó en conocer a tu papá, Luis Urresta, que es un gran experto mundial en ese tema tan específico que es el reasentamiento, que la primera vez que le conocí hace más de creo 15 años en un proyecto donde me enseñó desde cero qué es el resentimiento y cómo esa palabra es diferente que la reubicación y empezando desde un básico. Así que eso sí tengo que reconocer. Pero ¿quién han sido tus mentores que te han apoyado a lo largo de tu carrera? Justamente
Pues he tenido la buena fortuna de estar muy cerca siempre de mi padre y de mi familia. Entonces yo diría que ha sido uno de los mentores fundamentales para mí en mi carrera profesional y obviamente a nivel personal también, con todos los aprendizajes y enseñanzas que puede dar un padre. Adicional a él, yo creo que he ido conociendo a distintas personas que han ido enseñando mucho en mi carrera profesional de cosas muy diversas. Por ejemplo, hay una persona a quien aprecio mucho que se dedica a temas de talento humano y entonces siempre estamos conversando, tiene una óptica distinta a la que yo puedo tener, pero siempre tomo las cosas que menciona y son muy aplicables a lo que haría una persona de talento humano en una organización. Es similar a lo que yo podría hacer con las comunidades en temas de escuchar, de entender, de preguntar, de motivar conversaciones a veces incómodas, pero que finalmente tienen un objetivo claro, que es buscar entendimiento común y avanzar. Al final todos queremos eso, queremos progresar, queremos hacer algo que sea significativo y útil. Así que yo diría esto con mi padre, con esta persona también que aprecio mucho, se llama Dennis Cook, y algunos otros colegas del rubro que he conocido a lo largo del camino. Qué lindo, me gusta mucho esa reflexión que das sobre este rol de desarrollo de talento humano dentro de las organizaciones, porque yo también siempre he trabajado en la mano con el área de recursos humanos porque estamos con el mismo objetivo de centrar la organización alrededor de las personas. Y entonces, claro, ellos tienen más el campo interno y yo tenía más el campo externo, pero el hilo y a veces las mismas personas es el mismo, ¿no? Así que concuerdo mucho con esa reflexión. Y como última pregunta, por favor, ¿qué consejos darías a otros que quieren tener éxito en este campo de trabajo? Yo creo que hay un dicho que se usa mucho por acá y es aplicar el sentido común muchas veces, pero dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es a veces difícil, nos cegamos y no nos damos cuenta de las cosas. Algo que a mí me pasaba al principio cuando yo me involucré en estos temas de reasentamiento es que yo tenía la norma en la mano, la norma de desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional, y era la Biblia. Y hasta el día de hoy es considerado como el golden standard para estos temas. Pero lo que a mí me pasaba es que yo no podía hacer algo distinto a lo que la Biblia decía. Entonces estaba muy encasillado. Y muchas veces estas normas nos orientan, nos dan una guía, pero también hay que aplicar mucho el sentido común. ¿Funciona o no funciona? ¿Es aplicable en esta situación o no? ¿O cómo podemos mejorar una situación o adecuarla a un contexto quizás diferente? Entonces, el consejo que yo daría es este. Apliquemos el sentido común, pongámonos los zapatos de las otras personas, tratemos de, sí, tomar la teoría, entenderla muy bien, es importante, pero en la práctica, estando en el sitio de los proyectos con la gente, escuchando activamente y aplicando nuestro sentido común, es que podemos decir, bueno, es que estas afectaciones realmente deben considerarse o manejarse de una forma quizás muy diferente a lo que diversas metodologías nos han estado orientando en el pasado. Eso es algo nuevo que nunca escuché como consejo y hay mucho, yo creo que por adentro de este consejo, porque se trata de aplicar su propia confianza, de entender bien la situación, de entender cuál es el espíritu de estos estándares como guía. Pero, bueno, en este caso preciso, el estándar mismo dice que tienes que tener un buen proceso de relacionamiento. De hecho, adentro de esto tienes que, como hemos conversado, que hay que escuchar y aplicar lo que estás escuchando. A lo mejor cambia el camino original, ¿no? Pero el consejo, si lo entiendo bien, es de tener confianza que uno puede cambiar este camino para llegar al objetivo, ¿no? Ese objetivo codiseñado. Así Así que es. sí, oye, me encantó conversar contigo, conocerte un poquito más a través de esa conversación. Te agradezco un montón de compartir tu amplia experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Alison. Yo también disfruté mucho conversando contigo y pues bueno, espero y estoy seguro en el camino hacia adelante seguramente coincidiremos en algunas experiencias de trabajo. Así que un gusto, muchas gracias. Un gusto. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.
Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.